tomar nuestra clase hoy en el capítulo 7. Continuando el capítulo 7, ya que la semana pasada lo que nos dio tiempo fue prácticamente de comenzar a introducir ese capítulo. Y es un capítulo dedicado a la misión incómoda. Así que estaremos explorando ese tema hoy, cómo Dios le ha dado una misión a la iglesia. La iglesia tiene una misión, la iglesia tiene algo que decir, porque Dios tiene una misión. Y Dios se la ha encomendado a la iglesia de llevar el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio. Así que vamos hoy a continuar allá. Yo le invito, si usted tiene su libro, en la página 121 en adelante. Es el material que estaremos cubriendo en el día de hoy. Habíamos visto la semana pasada dos pasajes. Habíamos visto Hechos 1:8 y habíamos visto Mateo 28. Dos versos importantes que son los que sostienen, le dan o nos muestran el fundamento de la misión. Nosotros vamos porque fuimos enviados, mis hermanos. Y eso usted lo ve como una frase trillada, una frase normal, pero es una frase al final de cuentas que explica muy bien lo que la realidad bíblica. Nosotros vamos porque fuimos enviados. O sea, Dios nos envió, o alguien que nos envió, nos comisionó. De hecho, Jesucristo mismo dijo que así como el Padre lo envió a Él, ahora Él entonces nos enviaba a nosotros. Así que uno parte de esa premisa, vamos porque hemos sido enviados. Si no fuéramos enviados, no vale la pena ir. No hay nada que decir, no hay un mensaje por el cual nosotros ir a llevar el Evangelio. Pero hemos sido enviados por el Señor. Hay un mensaje que se nos ha encomendado, y en estos pasajes se nos había dicho que el poder del Espíritu Santo nos daría poder para ser testigos, precisamente, o que el Espíritu Santo nos daría poder para ser testigos. Y en el verso de Mateo 28 se nos había dicho que ese Dios de toda soberanía, el Dios que tiene toda potestad en los cielos y la tierra, estaría con nosotros todos los días hasta el fin, mientras llevamos esta gran comisión, mientras hacemos discípulos. Así que Dios está diciendo, vayan porque ustedes van en mi nombre, con mi autoridad, y yo los voy a acompañar. Y yo notaba la semana pasada algo importante, que no solamente Dios está diciendo a Hugo que Dios le va a dar poder. La parte importante es que Dios le está diciendo, yo voy contigo. Una cosa es simplemente tener poder. Imagínate, por ejemplo, y esto es como tratar de entenderlo a través de una ilustración, que un rey muy poderoso de la antigüedad te manda a ti, en nombre de ese rey, en nombre de él, te manda a hacer una diligencia. Tú tienes todo el poder de él. Pero otra cosa muy diferente es que él mismo diga, ¿sabes qué? Yo voy contigo. Así que no solamente vas con mi autoridad, con mi poder, con una carta que esté firmada, mi sello real, y diga que yo soy el que te estoy enviando. No, es que tranquilo, yo voy a ir contigo. Yo te voy a acompañar. Así que la iglesia hace misión porque Dios, Cristo, está con ella. Y eso es importante que lo recordemos. Bien, vamos entonces a comenzar la clase de hoy ya pensando un poco más en el tema que tenemos de cómo esta misión es una misión incómoda. Es una misión que tiene un costo. Es una misión que muchas veces usted trabaja y como que no ve fruto. ¿No te ha pasado que has estado en varios meses, semanas, años incluso predicándole el Evangelio a alguien y parece que no pasa nada? Y parece que no responde. Y parece que como que no me escucha la predicación. Mire, William Carey, que le llaman el padre de las misiones modernas, estuvo 7 años en India predicando, y al parecer no pasaba nada. Fue el 7º año que hubo un converso. 7 años allí. Imagínense él preguntándose, oye, Dios está conmigo, el poder de Dios está conmigo. Pero tú sabes por qué él se quedó. Y le pasaron 1000 cosas. Murió su esposa, murió su hijo, se le quemó su imprenta. Le pasaron 1000 cosas que podían haberle dicho, o señales para él de que mira, ya vete. Pero ¿por qué él se quedó en India? Ese hombre que le estoy hablando, William Carey. Él se quedó allí porque él estaba muy consciente de que no era el trabajo de él, no era el poder de él, sino de que Dios lo había enviado. Y si Dios lo había enviado era con un propósito. Alguien se iba a convertir. Y fueron cientos, miles de personas, mi hermano, que se convirtieron más adelante a través del ministerio de él. Fundó una universidad que todavía existe en la India, hizo cambios sociales, ayudó en tantas cosas allá en la India predicando el Evangelio, les dio la Biblia en el idioma de ellos. Pero él sabía que era costoso.
no se rindió, porque Dios lo había enviado. Él decía, si esto es una empresa mía, si esto es un trabajo mío, yo soy un fracaso, porque al parecer no hay fruto. Pero como fue Dios el que me envió a mí, ¿los resultados de quién son? Son de Él. Y poco a poco Él vio el resultado. Así que es difícil la misión, mis hermanos. Y hay una pregunta que hace el autor en la página 122, justo antes del último párrafo, donde él dice, ¿con qué fin soportamos todo este malestar de la vida cristiana? Al final de cuentas, aguantamos todos estos retos que enfrentamos como creyentes por la misión. Soportamos todo lo que haya que soportar porque Dios ha elegido a su pueblo con un propósito que es más alto que nosotros, que nuestra agenda, que nuestros planes. Miren lo que dice al final, dice, al igual que Adán, Noé e Israel antes que nosotros, el pueblo de Dios debe ser una bendición para el mundo entero. Debe reflejar la luz de Dios, debe manifestar su reino, debe atraer a otros a la esperanza de la resurrección y florecer como el Edén, donde sea posible. Dios le ha dado esa encomienda a su pueblo, de ser de bendición para otros, mostrando la bendición más grande que tenemos, que es en Cristo. Así que es por eso que vamos a comenzar a ver estos 5 puntos que tenemos aquí, que son los 5 puntos que sigue el libro acerca de esta misión que es costosa. Pero antes de entrar de lleno, la semana pasada, iba a decir ayer, la semana pasada, el miércoles, uno de los retos que yo los animaba a usted, la última parte de la clase, ¿se acuerda cuando yo hablaba con Jorge y le decía a Jorge, oye, hay que buscar a Juan? Juan es ese compañero de estudio, tal vez de 1970, 80, que yo estudié con él y yo no sé dónde está hoy, pero probablemente hoy yo tengo ya el mensaje del Evangelio, así que yo debo buscarlo, debo llamarlo, yo debo buscar a todos y contarle acerca de este mensaje de salvación. Porque es triste estar perdido, pero más triste es que nadie te esté buscando. Imagínate cómo tú tienes la cura, porque Dios te la dio, la persona tiene la enfermedad y a ti no te interesa ayudarle, o al menos decirle a dónde puede ir. Hay algunos autores que han dicho que esto es como si nosotros fuéramos como un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde hay pan. O un sediento diciéndole a otro sediento dónde puede ir a buscar agua. Eso es lo que tú estás haciendo. Tú no le estás dando la solución porque tú la tengas. Y tú le vas a decir, ¿sabes qué? Yo me salvé a mí mismo. Yo hice el cálculo y yo saqué una fórmula secreta. No. Tu trabajo es llevarlo a la cruz. Pero ¿te imaginas eso que triste? Esa idea de que tú sabes que la persona tiene una condena encima y tú no hagas nada pudiendo haber hecho algo. En 1981 se publicó una novela pequeña, se llama Crónicas de una muerte anunciada. Yo la he mencionado antes, la escribió Gabriel García Márquez. Y en esa novelita es bien interesante porque la primera página, tú sabes lo que va a pasar. Y dices, ¿para qué tú vas a leer una novela o un libro? Que en la primera página tú sabes lo que va a pasar al final. Como que la gente dice, eso no tiene mucho sentido, pero eso es parte de la creatividad de este autor, que logró hacer eso diciéndote lo que va a pasar desde la primera página, pero te engancha en el libro hasta la última página. Si usted no lo ha leído y quiere leerla, tápese el oído por los próximos 2 minutos porque va a ser un spoiler. Pero mire de qué se trata esa historia. En la primera página se te dice que Santiago Nazar, este hombre de ficción, va a morir. En la primera página. Todo el mundo lo sabe, menos él. Y es lo interesante, hasta tú como lector lo sabes. Pero él no lo sabe. Todo el mundo sabe que él tiene una condena de muerte encima, que hay 2 personas que lo están buscando y lo van a matar por algo que supuestamente él hizo. ¿Y sabes de qué trata todo el libro? Literalmente, capítulo tras capítulo. De cómo estas 2 personas que se supone que vayan a buscar a Santiago Nazar para matarlo, van diciéndolo públicamente. O sea, lo dicen a viva voz en cada lugar donde ellos van. Van al colmadito y lo dicen. Estamos buscando a este hombre para matarlo. Van a aquel lugar y lo dicen públicamente. Porque ellos también como que no quieren hacerlo. Y están buscando a alguien que les diga, no lo haga. Pero pasa la página y pasa la página. Más gente del pueblo se entera que Santiago Nazar tiene una condena encima y lo están buscando para matar. Y a mitad del libro tú estás desesperado diciéndole, oye, alguien bendito, dígale a este hombre que lo están buscando para matar. Eso es lo magnífico de la literatura, cuando tú lees buenos libros.
Tú quieres ya que alguien le diga, tú quieres meterte en el libro y decir, te están buscando, tienes una condena encima. ¿Y sabes cuál es el final? Tú sigues leyendo el libro y te das cuenta que aquellos que pudieron hacer algo en algún momento para detener el asesinato, nunca hicieron nada. Y cuando 2 o 3 personajes quisieron hacer algo, se decidieron y cogieron valentía para ir a decirle, mira, tienes una condena, te van a matar, te está buscando otra persona, puedes hacer algo para librarte. Ya era demasiado tarde. Y ya usted sabe lo que pasó, Santiago Nazar murió. Se lo habían dicho desde la primera página. Pero toda esa historia a mí me lleva a pensar en esto que hemos estado hablando. Personas que están alrededor tuyo y que tú sabes que tienen una condena de muerte encima, y no es física, es eterna, es espiritual. Es mucho peor que la muerte que le iban a dar a ese hombre, Santiago Nazar, porque es una muerte espiritual, la que tiene esa persona que está en lo tuyo y no tiene a Cristo. Y tú lo sabes. Y la pregunta entonces, tú eres de aquellos que simplemente pasan el tiempo y nunca le dices, oye Santiago, ven acá, mírame, tú estás de camino a la muerte y hay un solo lugar donde tú puedes encontrar esperanza y vida, ve a la cruz. Se lo dices hoy, sabes que mañana va y se lo dice otra vez. Santiago, estás caminando por el camino incorrecto. Santiago, te están buscando para matar. Santiago, la paga del pecado es muerte. Tienes una condena encima y tú no puedes hacer nada, Santiago. Mira a Jesús. El tercer día le dice lo mismo. Y ese es tu trabajo. La obra del que se convierta no solo hace el Señor, pero tu trabajo es decirle que Él está muerto en su delito y pecado y que hay un solo lugar donde Él puede encontrar salvación, que es en Cristo Jesús. Pero muchas veces tú y yo somos como los personajes de ese libro, que sabemos, podemos hacer algo en el sentido de llevarle un mensaje y al final no hacemos nada. Así que el Señor nos lleva a reflexionar, como yo decía la semana pasada, todos esos amigos familiares que tenemos ahí cerca, aprovechemos este tiempo, hablemos de Jesús. Esta semana hay muchas personas que están pensando tal vez en cosas espirituales, en Jesús, porque van a ver la película de Jesús en Canal 4 o en alguna otra plataforma. Aprovecha la ocasión para hablarle del Jesús verdadero, que fue a morir, que fue a llevar el precio por nosotros. Llévenle el mensaje correcto de lo que hablamos el domingo, de que esta semana no se trata de nuestro sacrificio, sino del sacrificio de Cristo, el sacrificio de Jesús allí en la cruz para traernos salvación. Bien, ahora sí, esto es un punto que empezamos a ver la semana pasada, pero hoy lo vamos a expandir. Miren estos 5 puntos que trae el autor para hablarnos de este tema de la misión incómoda. En primer lugar, él dice, la misión implica una vida santa. Y de hecho, hacíamos la semana pasada una reflexión. ¿Se acuerdan cuando hicimos la pregunta de por qué es más fácil ir a China, hablarle a los chinos que no me conocen, que cruzar la calle para hablarle a mi vecino? Y hacemos una reflexión de eso la semana pasada. Y es que muchas veces llegábamos a la conclusión, que llega el autor también, que muchas veces es más fácil vivir allá, entre ellos, por una semana, que vivir toda mi vida acá, entre mis vecinos que me conocen. Eso pone el estándar más alto porque ellos están viendo mi vida. Porque mi mensaje entonces tiene que estar acompañado por una vida que refleje ese mensaje. Porque ese vecino yo se lo voy a predicar el evangelio y después me escucha gritando, hablando mal, ve mi vida y ve que mi vida es un desastre, que no refleja a Jesús. Así que eso pone el estándar más alto. Entonces el autor, miren lo que nos dice aquí, página 123. Justo cuando se acaba ese primer párrafo, después de donde dice la misión implica una vida santa, dice, si predicamos un evangelio transformador, dice Wright, necesitamos mostrar alguna evidencia de cómo se ve esa transformación. O sea, si tú predicas un evangelio que cambia a gente, que las cambia, que las transforma, que las hace vida nueva, mira, lo menos que esperamos es que en tu vida haya una evidencia de esa transformación. Tú no puedes estar predicando un evangelio que al final de cuentas no vives, no ha cambiado tu vida. Tú estás predicando algo que la gente entonces va a ver y dice, oye, sí, yo lo veo en él, yo lo veo en ella, cómo ese evangelio ha moldeado su mente, su corazón, sus pasos, lo ha cambiado. Así que es un evangelio que es
transformador y la gente tiene que ver eso. Miren el último párrafo ahí de la página 123. La misión implica fe y riesgo, pero también obediencia. No podemos ser plantadores de iglesias eficaces si somos indiferentes en cuanto a nuestra propia santidad. No tendremos ningún testimonio en el vecindario moderno y renovado de nuestra iglesia si estamos imitando más a los borrachos del bar de la esquina que lo que pregonamos acerca de la redención en Jesús. Y usted quiere ver cómo termina. Y si usted subraya su libro, ahí le hace 4 estrellitas. Valen ahí. La última oración de ese segundo párrafo. Dice, una iglesia inmoral no tiene nada que decirle a un mundo inmoral. Escuche bien. Está fuerte eso. Una iglesia inmoral no tiene nada que decirle a un mundo inmoral. O sea, en otras palabras, si tú te comportas igual que ellos, tú no tienes nada que decirle a ellos. Si yo me comporto igual, yo no tengo un mensaje diferente. Yo no tengo una vida diferente. Yo no tengo una transformación que evidencie que ha habido una obra en mi vida. Así que, mi hermano, la misión implica una vida santa. Empieza a crecer en santidad. Es importante que esa transformación de la cual tú vas a predicar, que hace el evangelio, y tú vas a predicar un evangelio que transforma vida, transforma mente y corazones, que empiece en ti. Y que cuando tú estés predicando, la gente pueda verlo. Porque al final, una iglesia inmoral no tiene un mensaje que darle a un mundo inmoral. Por eso la iglesia es santa, es apartada, es separada, es diferente. Bien, en segundo lugar, la misión incluye toda la creación, nos dice el autor. O en otras palabras, si usted quiere añadirle como un subtítulo, la misión tiene que ver con todos los aspectos de la vida. Eso tal vez explica más esa pequeña oración. El autor nos está queriendo decir que la misión implica o tiene que ver con todos los aspectos de la vida. Y cuando usted está leyendo el capítulo 7, la página 124, tú ves como el autor incluso habla, y él lo dice, él dice una sola ética cristiana de la atención a la creación. No solo se trata de combatir el cambio climático o de reducir las huellas de carbono, también se refiere a defender lo precioso de la vida, a defender el matrimonio, a defender la familia, como buenos regalos del orden creado por Dios. En otras palabras, la misión, mi hermano, tiene que ver con cada aspecto de la vida, con cada aspecto de la creación, literalmente. Tú sabes que hay un proverbio que dice que el justo cuida la vida de su bestia, del animal. Y él mismo presentó unos capítulos, una sección ahí en este capítulo que él dice, mira, esto no se trata de ir a abrazar los árboles, por abrazarlo. Entonces la iniciativa esta de abrazar un árbol y amájate al árbol. Para que... No es tanto eso. Pero él dice, pero sí como cristiano, claro que tú tienes que ser un buen referente de decir, oye, hay que proteger la creación, porque es creada por Dios, refleja a Dios. Y al final de cuentas, ¿sabes lo que él quiere señalar? Que no hay aspecto en la vida que esté fuera del alcance del evangelio o de la misión. Y por eso él dice, esto incluye todo lo que Dios creó. Incluso esas cosas que él creó dentro de su orden, como el matrimonio, la familia, el valor de la familia, el valor de la vida. O sea, en otras palabras, ¿sabes qué le está diciendo en esa pequeña sección? Son los cristianos los que deben levantar su voz también ante ese tipo de acción. Son los cristianos que con el evangelio tienen que levantar su voz. Y esto es importante porque a veces que hay una línea fina y tenemos a cristianos tratando de defender estas cosas, por ejemplo, el valor de la vida, en contra del aborto y todo eso, pero partiendo de otros fundamentos filosóficos, morales nada más. Y mi hermano, usted tiene que partir siempre como cristiano para verdaderamente estar haciendo la misión, partir siempre del evangelio. O sea, ¿por qué usted defiende la vida y no la muerte? Y usted trata de explicar eso, pero partiendo del evangelio, partiendo de las buenas noticias que hay en Cristo Jesús. Porque usted entiende que la creación, yo no puedo ser de aquellos que simplemente estén haciendo una y otra vez para dañar la creación intencionalmente. Yo no puedo por ahí ir, bueno, no vamos a ser como aquellos personajes de la era medieval que querían tanto a los animales que hablaban con ellos y decían que tenían conversaciones con ellos y ese tipo de cosas. Pero usted entiende la idea. O sea, nosotros no vamos a ser aquellos que simplemente vamos por ahí, bueno, anoche estábamos aquí, usted no sabe lo que hicimos para cuidar un pejito.
poquito pequeñito, bien pequeñito, que se metió debajo de mi guagua, se metió debajo del cajo Mayrín, se metió debajo del cajo de yo no sé quién. Y obviamente tú te puedes preguntar, ¿por qué tú haces eso? O sea, ¿qué razón? Aplástalo, es un animal. Esa es la noción que uno puede tener. Y dice, oye, pero ¿qué pasa ahí? Y como cristiano yo decir eso. Entonces noten que lo que quiere el autor aquí es traernos esta idea de cómo el cristiano tiene que pensar en todos los aspectos de la vida y tienen que estar influenciados por el Evangelio, influenciados por la misión, porque al final la misión incluye todas las cosas. No hay un aspecto de la vida tuya. Por eso también la misión incluye tu trabajo, donde tú trabajas. Eso no queda separado. Por eso la misión incluye tus días libres. No, mi día libre yo no tengo que ver nada con la misión de Dios. Mi día libre yo estoy en casa viendo Netflix. O mi día libre yo estoy aquí haciendo tal cosa. ¿Sabe qué? Un cristiano, obviamente usted sabe, no tiene un tiempo de vacaciones. No tiene un tiempo donde dice se desconecta y dice, ¿sabe qué? Hoy no soy cristiano. ¿Usted se imagina eso? ¿Te gustaría que Dios diga un día, hoy no eres mi hijo? Caes muerto. Te deshaces. Mi hermano, si Dios deja de cuidarte por un segundo, por una milésima segundo, imagínate. Así que por un momento el autor lo que nos quiere llevar a pensar es esta idea de cómo la misión incluye todos los aspectos de nuestra vida. Y más adelante vamos a añadir un poquito más en eso, pero quiero avanzar porque hoy vamos a escuchar a Marilis y a Rose brevemente en un aspecto bien importante de este capítulo acerca de esta misión costosa, o sea, de cuando Dios te está llamando específicamente a ir a un lugar y tú lo tomas en serio y empiezas a considerar las implicaciones de eso. Empiezas a considerar el costo de eso. Así que la misión implica una vida santa. Yo no puedo dar un mensaje, predicar un mensaje que no me ha transformado a mí mismo. Número 2, la misión incluye toda la creación. Número 3, o todos los aspectos de la vida. Número 3, la misión exige que sirvamos y hablemos. O sea, en otras palabras, la misión exige palabras y acciones. Miren lo que dice en la página 126. Abajo, la última parte de la página 126, el último párrafo, dice, de hecho, la incomodidad de hablar de tu fe en público se manifiesta especialmente en un mundo donde las creencias privadas son correctas siempre que la mantengas en privado. Para muchos de nosotros, el temor a ofender a alguien o a arruinar una relación a menudo hace que permanezcamos en silencio. Sin embargo, las palabras de Charles Spurgeon me escarmientan. Si Jesús es precioso para ti, no podrás guardarte las buenas nuevas para ti solo. No puede ser que haya un gran aprecio por Jesús y una lengua totalmente muda que no hable de Él. No puede ser que tú digas que en tu corazón tú amas a Jesús y tu lengua está muda y no hablas de lo que tú dices que tú amas. De hecho, usted sabe que la gente lo más que habla es lo más que ama normalmente. Y hay gente que, Cristo lo dijo, que por nuestra boca nosotros vamos a producir ese fruto y vamos a mostrar lo que hay en nuestro corazón. Y hay gente que habla de una manera apasionada de lo que más ama. Pasa con los deportes, pasa con los carros, pasa con la política, cualquier cosa, que hay gente que está apasionada por algo. De hecho, a mí me ha pasado, no sé usted también, que usted conoce a una persona que es relativamente pasiva, pero a la vez que le toca un tema que le gusta, se emociona y grita de emoción en cuanto a lo que está hablando. Y te tienes que sentar una hora ahí con él o con ella para que te escuche, porque es apasionado por eso, por tal tema. Entonces aquí Spurgeon nos está diciendo, oye, si al final de cuentas estamos enamorados de Jesús o decimos que Jesús es lo que llena nuestro corazón, eso no pega con una lengua muda. Porque se supone que tu lengua va a estar hablando de lo que más te apasiona, de lo que más tú amas. Así que si tú no estás hablando mucho de Jesús, mi hermano, ora para que tengas más pasión por Jesús. Ora para que Jesús capture tu corazón de tal forma que eso se desborde. Que eso se desborde, que nadie te tenga que empujar, que salga natural de ti. Estás tan apasionado por Jesús que ese es tu tema de preferencia. Que ese es el tema del cual tú estás hablando una y otra vez. Pero nos dice este autor que muchas veces es incómodo hablar en público, es incómodo hablar frente a la gente y más, como nos dice ahí, cuando vivimos en un mundo donde nos dicen, por favor, mantén tu fe privada. O sea, en otras palabras, es un tema que
No te metas con mi fe, yo no me meto con la tuya, y hasta ahí. Así que, mire lo que él dice aquí en la página 127, el segundo párrafo. Dice, compartir la fe de uno puede ser incómodo, pero hay que hacerlo. Para superar el temor y la incomodidad, primero debemos comprender por qué vale la pena hablar de nuestra fe en primer lugar. No solo son buenas noticias, son las mejores noticias. Debemos creer en el Evangelio y confiar en que podemos hablar, pero Dios es el que se encarga de la salvación. No tenemos que ser elocuentes ni perfectos. El Espíritu Santo es el que nos da poder. Un buen recordatorio de que a veces piensas tú que se trata de tu oratoria, piensas tú que, oye, pero no me va a escuchar a mí porque yo no sé qué decirle, es que me va a preguntar algo que yo no sé contestarle. ¿Cuántas cosas nos ponemos en la mente nosotros para no ir a hacer la misión y hablarle a otros de Cristo? Pero esta es una fe o una misión que exige que nosotros hablemos, proclamemos, pero que a la vez esa proclamación la acompañemos con un servicio, como decía en el primer punto, con una vida santa, con una vida transformada. Miren lo que dice luego en la página 128 arriba. Dice, a veces todo lo que se necesita es una simple oración antes de entrar a una cafetería. Dios quiere usarnos en su misión, pero tenemos que estar preparados, atentos y dispuestos a que nos dirija. El mismo Spurgeon, citándolo nuevamente, él decía, no le pidas a Dios que guíe tus pasos si no estás dispuesto a mover tus pies. Entonces, no le pidas a Dios aquí animado, diciendo, Señor, sí, yo quiero ir moverme a la misión, yo quiero hacer la misión, donde quiera que yo esté, donde quiera que yo ande, donde esté mi pie. Oye, pero si no estás dispuesto a mover tu pie cuando Dios te está abriendo las puertas. Y él dice, Dios quiere usarnos en su misión, pero nosotros tenemos que estar preparados y atentos todo el tiempo, porque hay personas alrededor, mi hermano, con la necesidad. Hay mucho Santiago nacer, utilizando la referencia de ahorita. Hay mucha gente alrededor que tiene la mala noticia encima, que tienen la condena encima, y tú tienes la buena noticia que tienes que llevarle. De hecho, ponte a pensar, tú tienes 30, 40 años, la edad que tenga hoy, y piensa un día en que tú no tuviste interacción con un día normal. O sea, estoy hablando de estos días normales en los cuales tú trabajas y haces todas tus cosas. Un día de esos normales en los cuales tú no tuviste interacción con un no creyente. Si alguien levanta la mano es porque vive en un monasterio. Es monje, vive en un monasterio allá solo y nunca ha estado con, imagínense, con un no cristiano. No. Todos los días te interactúas con gente que tiene esta condenación encima, esta mala noticia. Tú tienes la buena noticia, todos los días tienes oportunidades. En otras palabras, mi hermano, lo que les quiero decir es, piensa en esto, no sé si estás sentado a pensarlo. ¿Cuántas oportunidades tú has dejado pasar de hablar de Jesús? Cuando la suma, resta y multiplica. Diarias. Con gente que está alrededor tuyo que son no creyentes. Hasta hoy. Tienes 30, 40 años y dices, wow, si eso yo lo sumo, lo resto y lo multiplico por los días de trabajo que yo estoy entre inconversos. O mi familia. Son muchas veces. Es más, es triste, pero la realidad probablemente, ¿sabes cuál sería? Son más las veces las que no he hablado de Jesús, por mucho, que las que intencionalmente he aprovechado esa ocasión de tener un no creyente al lado y le he hablado acerca de que Él está muerto en sus delitos y pecados y solamente hay esperanza en Jesús, y le he anunciado el Evangelio. Y he vivido en misión allí donde están mis pies en ese día, en ese momento. Entre mi familia, en la comunidad, en la universidad, en el trabajo. Así que él dice que al final de cuentas Dios quiere usarnos en su misión y siempre tenemos que estar preparados y atentos. Y miren cómo continúa ahí en la página 128. Tenemos que ser como Felipe en su encuentro con el eunuco etíope, en Hechos 8. Tenemos que estar listos para esos encuentros fortuitos e incómodos y ser capaces de hablar la verdad bíblica cuando surja la oportunidad. Incluso los calvinistas deberían orar por esto, dice él. Como dice Timothy Keller, la próxima persona por la que ores o con la que compartes el Evangelio puede ser uno de los elegidos de Dios, y tú puedes ser parte de la manera en la cual Él ha determinado llevarlos a la fe. Al final de cuentas, nosotros precisamente partimos de esa sana teología de que vamos a predicarle el Evangelio a la gente porque ya Dios ha escogido y porque yo no sé quiénes son y porque yo solamente mi trabajo es predicarle y el trabajo de Dios es salvarlo.
La gente no tiene encima un sellito que diga, mira, predícale a él porque él se va a convertir ahora mismo. Oye, si fuera así, ¿tú te animarías a hacerlo? Piensa por un momento que si existiría la manera de la persona que tú ves mañana cuando vayas a hacer compra de cono, tú ves la persona allí, encimita, ves 50 personas y ves un signo de exclamación encima de 20. Y esos son los que se van a convertir. ¿Qué tú harías? Ir encima de los 20, rapidito. Ir directo a ellos. Predicar el evangelio. Amén. Pero piensa en esto, son 50. Tú no sabes quiénes se van a convertir. En la realidad, esa es la suposición, esta es la realidad. Tú no sabes que se van a convertir, pero sabes que el llamado bíblico, con la realidad de hoy, es ir a predicar a todos. Entonces la pregunta, ¿por qué no lo haces? ¿Y por qué si lo hicieras, si tenía la gente el signo de exclamación encima? ¿Sabes por qué? Porque muchas veces dependemos más de nosotros mismos que de Dios. Y confiamos más en nosotros mismos. O pensamos que el camino es más fácil. Y queremos esquipear, pasar la parte de la incomodidad. Yo tengo que predicarle el evangelio a alguien que me rechace. O que se burle de mí. O que simplemente no responda al evangelio. Yo no quiero pasar esa incomodidad. Así que, ¿sabes qué? Triste, pero voy mañana a cono. Veo a las 50 personas. Y no pasa nada. Y usted sabe esta idea, mi hermano. Hay 1000 métodos para usted llevar el mensaje del evangelio. Ahorita, si llegamos, vamos a hablar de cómo cierra el capítulo 7. De una manera sorprendente. Él no te da 1000 métodos de cómo evangelizar, cómo unirte a la misión de Dios. ¿Sabes qué él te habla? Vive fielmente a una iglesia local para capacitarte, crecer y sal a tu trabajo. Y empieza a tener relaciones con la gente. Ve mañana cono y una conversación normal con alguien. ¿A cuánto está el mulo, la libra mulo? Y de ahí sale una conversación. De ahí sale una conversación, claro que sí. Bueno, Juan 4, Jesús nos llevó a la mujer, a samaritana, a hablar de su realidad espiritual, a encontrar salvación. Ella y el pueblo entero, o la mitad del pueblo que se convirtió, y todo eso comenzó con una ¿qué? Dame agua, tengo sed. Todo empezó así, con una conversación común y corriente. Así empezó esa gran salvación que vimos allí en la ciudad de Samaria. Bueno, eso que dice ahí de hecho 8, de Felipe y el eunuco, ¿tú lo has escuchado? Esa historia es fascinante por muchas cosas, pero piensa por un momento, ¿resultó cómodo para Felipe salir de la ciudad de Samaria al desierto? En su carne, en su humanidad, no. Y menos cuando en Samaria, utilizando la misma ilustración, él podía ver tal vez muchos signos de exclamación encima de la gente. ¿Sabes por qué digo esto? Porque en Samaria la gente se estaba convirtiendo, lo dice el pasaje. Había mucha gente, o sea, había éxito. Él predicaba y la gente se convertía en Samaria. ¿Por qué Dios lo saca de allí? ¿Por qué lo lleva incómodo al desierto? Sabrá Dios a quién se va a encontrar allí. Al desierto. Al calor. No para encontrarse con multitudes. ¿Sabes para qué? Para encontrarse con uno. Y con uno que era bien diferente a él. En todos los aspectos. Un etíope. De África. Funcionario de una reina. Yo venía leyendo un libro que no entendía. El libro de Isaías. Pero Dios lo llevó allá. Incómodo para él. Pero él obedeció la misión. Ese hombre se convirtió. ¿Y usted sabe qué? Hay una tradición muy antigua que dice que lo que dice la Biblia es que él se fue gozoso su camino hacia Etiopía. No dice más nada de él. Pero hay una tradición bien antigua, histórica, que dice que él fue y predicó el evangelio en su región. A mí me encantan las clases de historia de la iglesia en el primer capítulo, hablando de cómo se expandió el evangelio, resaltar ese hecho. ¿Tú sabes por qué? Porque el evangelio, miren si la misión era tan importante para la iglesia primitiva, que Cristo dijo, ustedes me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el evangelio se empezó a expandir. Llega al imperio romano el evangelio. ¿Usted sabe qué es eso? Al centro, a la ciudad de Roma. De ahí se podía multiplicar a todas las ciudades. El evangelio, dice el libro de Romanos, que estaba planificado ya llegar a España. La última parte del mundo. Pablo quería llegar allá. Y de momento, miras para abajo en un mapa, la importancia de los mapas, que se los dije hace poco. ¿Y sabes qué es lo último de la tierra abajo? Etiopía. En el mundo conocido de esa época.
Entonces, notan la idea. Era como que Jesús dijo que vamos a ir al fin del mundo con este evangelio. Vamos a ir al fin del mundo con este evangelio. Esa era la pasión que tenía la iglesia primitiva, mi hermano. Y tú no sales del Nuevo Testamento y ya tienes eso. Una iglesia apasionada por llenar el mapa con personas que se conviertan en discípulos de Jesús. Bien, así que la misión implica una vida santa, la misión incluye cada aspecto de la vida, la misión exige que sirvamos y hablemos. Número 4, la misión, mis hermanos, y lo hemos venido hablando ya, es costosa. Oye, ¿qué tal cuando tú sales de una clase como esta o de la lectura de la palabra convencido de que tienes que hablar a todos del evangelio, a todos acerca de Cristo? ¿Cuáles son los primeros retos que empiezan a venir? Temor, el que dirán, mucho. ¿Cuáles son los retos incluso que empiezan a venir cuando tú consideras que Dios te está llamando específicamente a moverte a una comunidad, a moverte a otro país, a moverte entre otras personas también a predicar este evangelio? ¿Cuáles son esos retos que tú comienzas a considerar sobre el costo que va a implicar esto? Porque usted puede estar convencido, usted puede decir, sí, ya yo entiendo que la misión es para mí, todo, para todo. Que como decía, el mismo Spurgeon, lo citamos la semana pasada, decía, o eres un cristiano o eres un impostor. O sea, o eres un cristiano misionero o eres un impostor, porque no hay como que punto medio. Y tú entiendes eso, entonces, ¿cuál sería ahora el costo para la misión? Yo quiero que nosotros podamos escuchar brevemente a nuestras hermanas, a Marilis y Rose, ya que ambas están en la misma posición tuya y mía de vivir la misión donde están sus pies. Yo soy testigo de las dos que viven, ellas dos viven la misión donde, por ejemplo, donde trabajan. Tratan de intencionalmente allí utilizar eso como una plataforma. ¿Y sabe por qué? Usted lo ve bien fácil. Usted no tiene ni que conocerlas mucho. Las dos han traído compañeros de trabajo aquí. Ya. Algo tan básico como eso. O sea, están aprovechando su plataforma para donde están vivir en la misión. Pero no solamente eso, que tienen la responsabilidad tuya y mía. Ambas hermanas han entendido también que Dios aún las está guiando para no solamente hacer esa misión donde están, sino también ir moviéndose a otros lugares, a otras comunidades, incluso a otros países. Y usted sabe que a Marilia ha tenido la oportunidad de ir a Jensen, Estados Unidos, a una comunidad en San Diego, para poder predicar el evangelio entre hispanos y otras personas allá. Está considerando la misión a largo plazo, de si Dios la está llamando incluso a otro país. Y Rose ya ha ido allá a Guatemala, porque Dios la ha estado guiando hacia allá también para trabajar allí. Y este año vuelve, si el Señor así lo permite. Y por eso yo les pedí a ellas, a ambas, que nos ayudaran un poco para que junto con la iglesia escucháramos esa parte de cómo en el caso de ellas dos, cuando entendieron que Dios entonces la estaba llamando para comprometerse más en la misión, ¿cuál fue el costo? ¿Cuál está siendo el costo todavía hoy? Pero ¿cuál fue tal vez el costo de esos primeros pasos? Así que quisiera escucharla, Marily. Bueno, yo voy a ser sincera, a mí se me olvidó, a mí se me olvidó que hoy era esto, para hablar de esto, pero la primera, ¿verdad? Yo rápido me puse a escribir porque ya lo había pensado desde que el pastor me lo dijo. Y cuando él estaba diciendo lo del trabajo, es importante decir que Jessy trabaja conmigo y yo le cuento mis luchas a Jessy. Y yo todavía sigo luchando, ¿verdad? Con mis pecados para poder mostrar a Cristo en mi trabajo. No es nada de fácil porque allí como que yo paso la mayor parte del tiempo, pero realmente Dios ha sido bueno en mostrarme esos pecados y sobre todo, inclusive frente a mis compañeros, poder decirle, mira, en verdad me arrepiento de esto que hice contra ustedes. So que aún ser testigo en el trabajo sigue siendo complicado, ¿verdad? Pero es un gozo hacerlo para el Señor. Entonces, ¿verdad? Algunos de los retos, cuando hablamos de que la misión es costosa, lo primero que me vino a la mente fue específicamente mi familia, sobre todo sus opiniones, ¿verdad? Específicamente en saber lo que ellos opinan y aún así decidir amar a Jesús por encima de lo que mi familia ama, lo que mi familia valora y sus opiniones. Así que cuando yo fui a San Diego, California, mi familia pues
no estaba muy de acuerdo que digamos, pero fue un proceso en el cual el Señor me llevó a también desarrollar mis convicciones y poder como que actuar en base a ellas. So, el decirle que sí al Señor por encima de mi familia fue para mí un gozo. Y pues hay algunos otros. Cuando yo comencé, ¿verdad?, a pensar en esta opción, también estuvo el hecho de que yo trabajo, yo soy maestra, eran 2 meses fuera de mi trabajo, y obviamente como creyentes pues actuamos por fe, ¿verdad? Y basamos nuestra vida por fe, pero está el área también económica, ¿verdad? Que yo tengo unas responsabilidades. Así que aún en esa parte pues yo pude ver la mano del Señor, en que pude, ¿verdad?, costear mi viaje, pero no solamente eso, sino que normalmente una persona de afuera diría y dijo, o sea, conozco gente que me dijo, pero ¿para qué tú vas a dejar tu trabajo durante 2 meses si no te vas a pagar? Si a ti no te van a dar dinero a cambio de ir a las naciones, de ir a cualquier lugar. Pero obviamente nosotros no hacemos nada, ¿verdad? No hacemos la obra y la misión por dinero, sino para que el nombre de Cristo y el nombre de Jesús sea escuchado en todo lugar. Y pues eso fue lo que ocurrió. Está el aprender, ¿verdad? Allá se habla español, pero el idioma principal pues es el inglés, así que aun cuando parezca un idioma que cualquiera lo pueda aprender o qué sé yo, fue un reto porque específicamente yo me sentía inferior, o sea que también salieron muchas inseguridades en el proceso, muchos pecados, y sentirme inferior por el hecho de no entender el idioma o tal vez no entenderlo como los demás lo entendían, vamos. Esa parte específicamente sí fue incómodo sentirme inferior, pero eso me llevó al hecho de que realmente yo lo soy y el único que me llevó allí pues fue el Señor mismo. Y específicamente yo pienso que esto se trata, ¿verdad?, de prioridades y sobre todo que las prioridades siempre de la Biblia y lo que la Biblia dice siempre es contrario a lo que el mundo te dice, así que para cualquier persona las prioridades pueden ser hacer dinero, ¿verdad? Quedarte, hacer dinero, trabajar y ser exitosa. Y como que en los parámetros del mundo, eso es lo que una joven normal hace, como que se gana la vida, tiene un buen carro, hace su vida y ya. Pero cuando el Señor nos cambia el corazón, nos cambia los afectos y nos cambia las prioridades, nos cambia la mente. Así que es importante saber que cuando nosotros no estamos, ¿verdad?, como que con esa mentalidad de la misión, es porque hay un problema más profundo, ¿verdad?, que son las prioridades. Y no es que todo el mundo está llamado a dejar su vida, ¿verdad?, en Puerto Rico y mudarse a otro lugar. Pero hablamos de las cosas como pequeñas, como esa parte de conocer a una persona en el supermercado. ¿Cuál es tu prioridad cuando tú vas al supermercado y ves a tanta gente que está perdida? Yo en verdad me tengo que aplicar muchas veces ese consejo. Yo no soy como la más que va por ahí a predicar como que todo el tiempo, pero sí saber y preguntarnos a nosotros mismos dónde están nuestras prioridades. Eso, Dios los bendiga. Pues de mi parte pues voy a decir más o menos un eco de lo que ella dijo y tengo unas cositas para adicionar. En el asunto de las finanzas, algo que es bien impactante porque la gente te dice, pues ¿para qué tú vas para allá? Ah, qué chévere, la fundación te paga el viaje. No, eso lo pagamos nosotros. Así que es un concepto también que la gente tiene erróneo de que uno se va como si fuera a vacaciones y la fundación te paga el viaje y eso no es así. Es un trabajo que, ¿verdad?, una responsabilidad nuestra. De mi parte, pues yo también estuve tiempo fuera del trabajo y eso, ¿verdad?, tiene un impacto económico. Aquí todo el mundo sabe que yo vivo sola y pues me corresponde pagar casa, agua, luz, plan médico, bla, 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 etc. Así que entonces un impacto financiero, ¿verdad?, importante. Tengo que limitarme porque entonces vamos para el cine, vamos a comer y entonces pues hay que limitarse un poquito porque hay que ahorrar, ¿verdad?, para el viaje. Yo resumo que la incomodidad en 2 cosas: el miedo a lo desconocido y salir de la zona de confort. Podemos ir a Disney y la pasamos súper, pero cuando vamos de viaje vamos a un sitio que no conocemos, con gente que no conocemos, y estamos básicamente perdidos en un lugar donde
pues te dejas dirigir por el líder porque tú no sabes dónde está. De mi parte no hay señal, así que no puedo decir me perdí y llamo, porque no hay señal. La higiene es un asunto, ¿verdad? Por lo menos en Guatemala es un asunto importante. No tenemos las facilidades que tenemos aquí de higiene en todos los aspectos. El hospital más cerca está a 6 horas, así que hay un asunto de salud que hay que cuidar. Ay, me pongo nerviosa. Este año es un reto adicional, ¿verdad? Tengo una condición del intestino que no estaba en planes y entonces esto me lleva a pensarlo 2 veces. Me debo ir sabiendo que pues me puede traicionar el estómago, ¿verdad? Pero entonces el Señor me manda a ir en fe y Él tiene cuidado de todas las cosas, así que nos vamos en el nombre del Señor, teniendo, ¿verdad?, claro que Él tiene control de mi cuerpo porque Él fue el que lo hizo. La comida, vamos a un sitio donde la comida es completamente diferente, es un asunto cultural, ¿verdad?, que no se come como aquí, arroz, habichuela, no hay abundancia, no es que me quiero comer unos chitos, pues voy, eso no hay allí. Un miedo que yo tenía era el rechazo cultural que se puede dar porque la cultura es completamente distinta. Incluso aunque hablamos español, hay palabras que no podemos decir y otras que las decimos y ellos no las entienden. Así que eso es un aspecto de que se entendió. Me tocó presentar un tema, tanto a los niños como a las damas, y yo tenía esa preocupación de que me están entendiendo aunque hablamos el mismo idioma. Quería no decir nada incorrecto. El rechazo a la palabra, porque vamos a evangelizar y me tocó verlo, esta persona que te dice, no quiero aceptar a Cristo, eso no es mi prioridad, y eso es duro. De mi parte, pues dejar mi casa sola y el perro, eso, ¿verdad?, es una responsabilidad adicional. Yo tengo que buscar quien lo cuide, quien lo atienda, que mi casa, ¿verdad?, esté segura dentro de todo. Ya estoy terminando. Y me intimidé un poquito porque conmigo viaja un pastor y tiene un dominio de la palabra mucho más del que yo tengo. Y cada vez que íbamos a visitar a alguien, se expresaba tan brutal y decía, en tal sitio dice esto, en tal sitio dice aquello. Yo, wow. Entonces me quedo corta en ser tan específica con los versículos y a él le fluían naturalmente. Tuvo una sección con los jóvenes y él dijo, hagan todas las preguntas que quieran, y él las contestó todas tan fluidamente que fue como que tengo el compromiso de yo educarme para cuando me toque, ¿verdad?, presentar la palabra, aunque vamos mandados por el Señor y el Señor sabe nuestras limitaciones, pero tampoco podemos ser irresponsables de no estudiar y llegar allí diciendo Juan 3:16 y más nada. Resumo diciendo que confío en la soberanía de Dios. Dios es soberano, tiene control de todas las cosas, de mí, del lugar. Hubo un testimonio que una calle se cayó justo en la noche que nosotros pasamos, así que Él nos guardó en ese viaje. Él está en control de todas las cosas, así que yo descanso en eso. La muerte no es para mí una incomodidad, porque yo estoy clara de que mis días están contados, la palabra lo dice así, y el día que yo vaya a morir va a ser aquí, allá o donde sea. Así que eso no es para mí incómodo. Gracias, Amba. Al final de cuentas, tenemos que preguntarnos si hay esta lista de incomodidades. Hay muchas más, mi hermana. El tiempo nos da. Usted puede seguir hablando con ella o con cualquier otro que haya tenido experiencia misionera fuera de Puerto Rico y sabe que la lista sería bien larga. Si estas son incomodidades reales, la pregunta es, ¿por qué ir? ¿Por qué insistir? ¿Por qué si ya han vivido esas experiencias, por qué otra vez quieren hacerlo? Y tienen más compromiso en hacerlo. ¿Saben por qué? Porque al final de cuentas, para ellas y para todo aquel que hace esto, Jesús es más valioso. Jesús vale más que cualquier incomodidad. Y como Jesús vale más que cualquier incomodidad pequeña, porque comparada con Él es pequeña, por eso es que vamos, mi hermano. Porque Dios nos ha enviado. Porque hay que ir. Porque hay pecadores que están muriendo alrededor tuyo, al lado de tu casa, pero también allá en China hay pecadores que están muriendo todos los días sin escuchar el Evangelio. Y ese es el llamado de cada uno de nosotros. Así que yo los animo, mi hermano, a que usted considere cómo Dios lo va a usar usted en el día a día, que ese es nuestro último punto para terminar, en el mundo de la vida diaria. Cómo Dios lo está usando usted, donde están sus pies hoy, en la misión allí,
pero que también considere cómo Dios no solamente lo quiere usar allí, sino que hay oportunidades, hay plataformas para que usted incluso se una también a lo que Dios está haciendo en otros lugares o en otras partes. Así que miren el último punto que el autor presenta aquí en la página 130, ya para finalizar. La misión a menudo es mundana. Y miren lo que él quiere decir con esto. Allí yo le puse un subtítulo al ladito de donde dice la misión es mundana. Y yo lo expliqué de la siguiente manera. A menudo la misión es normal y corriente. Eso es lo que él quiso decir. A veces la misión normalmente se da en el día a día. Ese es el llamado a nosotros, porque sabes que al final de cuentas, normalmente cuando tú ves una iglesia de 50 a 100 personas, no todos van a ser llamados a ir allá, a China. Pero sí todos son llamados a donde están sus pies ese día, ser misioneros. A donde quiera que estén. Así que miren cómo él nos dice algunas cosas aquí. En el página 130 dice, con demasiada frecuencia, estoy leyendo el primer párrafo, a los misioneros potenciales les enorgullece la posibilidad de ir por todo el mundo para ministrar a grupos de personas no alcanzadas. Pero no les anima mucho la posibilidad de cruzar su propia ciudad para participar en una misión intercultural con comunidades inmigrantes o minorías no alcanzadas. Y es aquí donde aparece la pregunta con la cual yo comencé la semana pasada, el último párrafo. ¿Por qué es más fácil para nosotros ir al otro lado del mundo que cruzar la calle para hablar con nuestros vecinos acerca de Jesús? Y usted quiere una explicación de esta idea que presenta el autor de que la misión muchas veces o normalmente se da en el día a día. Miren lo que él dice, primer párrafo de la página 131. Todo lo que el cristiano y la iglesia cristiana dice y hace, debe tener que ver con lo misionero, con su participación consciente en la misión de Dios en el mundo. Esto incluye la tarea, a veces incómoda, de ampliar nuestra noción. Escuche bien lo que dice ahora. Nuestra misión es incluir nuestro trabajo secular, seamos abogados, maestros, corredores de bolsa o baristas. Incluye la dignificación de la misión en el hogar, ser buenas madres, padres, hijos, hermanos, compañeros de cuarto, vecinos. También la misión incluye el incómodo llamado a comprometerte con una iglesia y enfocar la mayor parte de nuestra energía misional en ella. Esto significa preguntar a la iglesia, ¿cuál es la necesidad aquí y cómo puedo ayudar a satisfacerla? No sé cómo escribir el capítulo. Porque hay gente que quiere ir a China y no ha ido a preguntarle a su pastor cuándo hay que ir a evangelizar la comunidad. O qué necesidad hay en la iglesia local. Así que noten que el llamado dice, tú quieres vivir como un misionero. Puede ser que Dios te vaya a enviar a China. Puede ser, no sabemos. Pero empieza viviendo la misión ahí donde está, en tu iglesia local, comprometiéndote a trabajar en tu iglesia local, comprometiéndote en tu trabajo, del trabajo que tengas, ser un misionero allí, donde quiera que tú estés. Página 132, miren cómo termina. Hay muchas maneras comunes y corrientes de ser embajadores de un evangelio extraordinario, pero ninguna más importante que edificar el cuerpo de Cristo comprometiéndote con una iglesia de la localidad, por muy aburrido que pueda parecer, o por muy normal que pueda parecer. Me encantó el capítulo, cómo cierra, porque normalmente ese enfoque misionero, a veces pensamos directamente allá afuera, pero él no sé si se dieron cuenta que él pensó adentro, o sea, en la iglesia local. Empieza a comprometerte en la iglesia local. De hecho, y estos son los últimos versos que voy a presentar en el día de hoy. Miren por un momento el libro de Hechos. Tengo literalmente un minuto, así que acompáñenme allá. El libro de Hechos, capítulo 8, versículo 1 al 4. Escuchen bien esta narrativa. Hechos capítulo 8, versículos 1 al 4. Y Saulo consentía en su muerte. Esto es la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia. Y entrando casa a casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio.
¿Qué te dice ahí? ¿Quiénes fueron esparcidos? Todos en la iglesia, excepto quiénes. Excepto los apóstoles. Los nombres, es lo que queremos enfatizar aquí. O sea, Pedro, Juan, ellos se quedaron en Jerusalén. ¿Quiénes fueron esparcidos? La gente común y corriente. Los que no eran apóstoles, los que tenían el título apóstol, los que no tenían los nombres reconocidos, como decir Pedro, el que estuvo con Jesús. Esos fueron los que salieron y fueron esparcidos. Entonces hay como un paréntesis en esta narrativa de Hechos, y miren luego, Hechos capítulo 11, cuando se continúa esta historia. Hechos capítulo 11, versículo 19. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, los que acabamos de hablar, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, a los gentiles, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Lo que usted tiene ahí delante, lo que acabamos de ver, es el nacimiento, la fundación, la plantación de la iglesia de Antioquía. La iglesia más importante de la mitad del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque de esa iglesia fue que salieron los viajes misioneros, mi hermano. De ahí, Pablo era miembro de esa iglesia. Bernabé era miembro de esa iglesia. Y de ahí los enviaron para las misiones y ellos regresaban ahí. Esta fue la iglesia que se convirtió en el centro para todas las misiones. ¿Sabes qué es lo más importante, impresionante? ¿Quién fundó esa iglesia? ¿Alguien sabe el nombre? ¿Quién fundó esta iglesia? El nombre no lo tenemos. No aparece por ningún lado. Es lo que nos dice en el capítulo 8, esa primera parte que decía, los apóstoles se quedaron. Y los demás, la gente que nadie sabe sus nombres, ellos fueron esparcidos, se fueron moviendo, llegaron a Antioquía, le predicaron a los griegos, a los gentiles, y empezó la iglesia más importante del Nuevo Testamento. La iglesia más misionera del Nuevo Testamento. No la fundó Pablo, no la fundó Pedro, no la fundó Juan. Lo que le quiero decir es que no la fundó uno de estos que tenían que tal vez gran nombre o reconocimiento. La fundó Juan del Pueblo. La fundó Anónimo. La fundó alguien que tú y yo en esta etapa de la vida aquí no lo vamos a conocer. En otras palabras, la fundó uno que en su vida común y corriente vio a Cristo como lo más valioso, estuvo dispuesto a pagar con su vida porque estaba huyendo de una persecución, con su vida el precio, y fundó esa iglesia para que más personas pudieran conocer a Jesús. Mi hermano, y así fue. De esa iglesia salieron todas las misiones de Pablo para que el mapa de Asia Menor y Europa se llenara del evangelio. Eso implica, mis hermanos, que la misión, como nos dice ese último punto, se da muchas veces así, en el día a día. Usted no necesita un título, usted no necesita un nombre, usted necesita un corazón correcto, que ama a Jesús, que tenga pasión por Jesús, y un corazón que esté dispuesto a decirle, heme aquí, Señor, envíame a mí. Que el Señor nos ayude, mi hermano, a tener ese corazón, a pesar de que la misión es incómoda, a estar dispuesto a llevar este mensaje hasta lo último de la tierra. La semana próxima que viene vamos a continuar con el capítulo 8 de nuestro libro. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora por este tiempo de enseñanza. Gracias por recordarnos la misión. Gracias por recordarnos la obra, Señor. El por qué hacemos la misión, porque hemos sido enviados. Y porque no solamente tu poder está con nosotros, sino tú mismo nos acompañas todos los días hasta el fin. Ayúdanos a comprometernos, aunque es costoso, aunque es incómodo, Señor, pero tú eres más valioso. Ayúdanos, Señor, a poner las manos en el arado y no mirar hacia atrás, Señor. Ayúdanos a comprometernos porque hay muchas personas, cientos de personas alrededor de nosotros todos los días que no te conocen. Que nosotros podamos ser ese canal, ese medio por el cual el mensaje más importante de la historia pueda llegar a sus oídos, Señor. Úsanos como instrumento tuyo, Señor. Te pedimos que estemos dispuestos a ser tus instrumentos para que la proclamación de tu evangelio llegue a todas las personas que están alrededor de nosotros y al mundo entero. Gracias, Jesús, por esta clase y por este tiempo. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Bueno, perdóname.